su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un privilegio para todos nosotros estar juntos a través de esta transmisión, amigos televidentes, radioyentes, internautas. Digo que es un privilegio porque el Señor en su misericordia nos ha concedido la vida, y qué bonito que uno ocupe la vida así, de esta manera, estudiando la palabra de Dios. Hoy voy a desarrollar la lección y toda la semana con hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Santa Fe, Nuevo México. Y tengo conmigo al hermano Josué Calzadillas. Bienvenido, hermano Josué. Buenos días. Gracias, pastor. Ya es un privilegio estar aquí con el pastor enamorado, estudiando esta semana la lección de escuela sabática. Nosotros estamos en Santa Fe, Nuevo México, y les hacemos una invitación, ¿verdad?, para que visiten las iglesias de Advenimiento en Dallas, Houston, San Antonio y Santa Fe, Nuevo México. Ahí nos reunimos en Santa Fe, nos reunimos los miércoles a las 7, los viernes recibiendo el sábado a las 7, y los sábados empezamos el servicio a las 9:15 con el servicio de cantos, y en la tarde nos reunimos para la reunión de jóvenes a las 5:30, o sea que los estaremos esperando ahí con mensajes de la verdad presente. Bueno, después de haber escuchado esa invitación de nuestro hermano Josué para todos ustedes que iban en esa área, pues, ¿qué les parece si hacemos ya la oración? ¿Le gustaría orar? Claro que sí, pastor. Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos por ser tan bueno y tan bondadoso con nosotros, Señor. Ahorita que vamos a escudriñar tu palabra, te pedimos que unjas nuestros labios, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre los hermanos que están estudiando en sus hogares. También sé con ellos, Señor. Ayúdalos y bendícelos, y que todo lo que aprendamos aquí nos ayude en nuestra vida espiritual, y que nos demos cuenta de que aunque tengamos aflicciones en la vida, no estamos solos, tú estás ahí nomás a una oración de nosotros, Señor. Te lo suplicamos, pues, que estés con nosotros durante este estudio, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos muy bendecidos al haber tenido el estudio de la biografía de Job. Fue tanta la bendición que obtuvimos que para esta otra semana continuamos con dicha biografía. Esta vez la lección trae por título La paciencia de Job. ¿Y qué le parece, hermano Josué, si nos lee de una vez el texto clave? Claro que sí. El texto clave se encuentra en Santiago 5:11. Santiago 5:11 dice así: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y yo creo que los sufrimientos que nosotros pasamos no se comparan con los sufrimientos de Job, y más sin embargo vimos cómo fue paciente Job, porque dice que Job fue paciente, a pesar de haber perdido 10 hijos de una sola vez y haber perdido todo. Mas sin embargo, Job, yo creo que en ese momento él fue paciente, y él sabía que había hecho las cosas bien ante los ojos de Dios. Yo creo que en ese tiempo fue un tiempo de meditación para él, y que meditó mucho y tuvo mucha paciencia y esperó la respuesta del Señor. Y hermanos, es interesante cómo Santiago presenta el asunto del sufrimiento. Él lo presenta, si ustedes notan, como algo que es feliz la persona que sufre. Dice que es una bienaventuranza. Miren qué interesante. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, por dichosos, por felices. Usted dirá, pero yo nunca he visto a uno que esté sufriendo y esté feliz. Sí, es verdad. Pero cuando se encara el sufrimiento desde una óptica cristiana, desde una perspectiva espiritual, cuando se encara el sufrimiento de esa manera, hermanos, al final termina en felicidad. Si ustedes miran, dice el versículo: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
e inmediatamente pasa a poner de ejemplo a Job. Así es. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Efectivamente, ¿cuál era el fin del Señor con Job? Pulirlo como el oro. Así es. ¿Cuál era el fin del Señor con todo lo que le pasó a Job? Pues que al final saliera valiendo más. Victorioso. Básicamente nosotros encontramos que los sufrimientos tienen siempre un propósito. Por eso dice el apóstol, miren la paciencia de Job. ¿Han oído hablar de esa paciencia? ¿Han visto el fin del Señor? Es decir, el propósito que el Señor tuvo con esa situación difícil que pasó. Bueno, ese propósito, dice Santiago, es el mismo que Dios busca al permitir. No es que Dios ponga el sufrimiento, hermanos, pero Dios permite ciertas cosas que pasen, pero cuando permite el Señor eso, es porque Él tiene un propósito mejor. Por eso dice Santiago, son bienaventurados. Y efectivamente, no me quiero adelantar, pero los que hemos leído la historia de Job sabemos de que al final él fue mucho más feliz. Mucho más. Todo se le fue multiplicado, fue una cosa que se le fue restaurado todo. Entonces, podemos ver que el fin del Señor o el propósito del Señor, el permitir que Él pasara por aquello, era porque al final le tenía reservado lo mejor. Ahora, yo quiero aquí detenerme un poco en la palabra paciencia, porque la palabra paciencia en sí, en el original, significa perseverancia. Y lo que nos está diciendo Santiago es, miren cómo Él perseveró, miren cómo Él soportó, miren cómo Él se mantuvo. Es decir, no le dio la espalda a Dios. No dijo Él, no, pues es todo como que yo llegué aquí pensando que todo era bendición y mire, desde que hay gente que dice así, desde que me hice cristiano y mire todo lo que me ha venido. Sí, y a veces piensa uno que la vida del cristiano es fácil, pero Dios nos está puliendo, porque nosotros somos el barro y Él es el alfarero, ¿verdad? Exactamente. Y entonces Él está moldeando ese barro para que salga algo bonito de ahí, como el alfarero cuando está haciendo esas ollas, ¿verdad? Que empieza con un montoncito de tierra que no parece y luego las va formando hasta que forma unos casos muy bonitos. Entonces esto es lo que está haciendo Dios con nosotros. Y a veces uno como humano, cuando llegan las pruebas, uno dice, no, pero yo no sirvo, o piensa uno humanamente, o quiere tirar la toalla uno, o qué estoy haciendo mal, o estas pruebas me vienen porque no estoy haciendo las cosas correctamente. Entonces ahí es donde Dios lo está puliendo a uno para que uno medite, y si algo que no está haciendo correcto, pues hacerlo. Así es. Porque ya ves los mismos amigos de Job cuando vinieron, ¿qué le decían? La misma esposa de Job. La verdad, hermanos, que para que Job mantuviera su integridad, para que él no renegara de Dios, para que él pudiera decir las palabras que dijo cuando toda la adversidad le vino, para que eso Job lo haya podido hacer, es porque sin duda, a pesar de la prueba, él perseveraba. Y es allí la palabra paciencia, perseverar. Entonces vamos a hablar esta semana acerca de la paciencia de Job o de la perseverancia de Job. Parece que el hermano Josué tenía unas palabras de ánimo para alguien que estaba sufriendo, si las quiere compartir. Claro que sí, se encuentran en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 457. Y dice que aquí que Dios permitió que le sobrevinieran pruebas para que mediante ellas usted pudiera experimentar los apacibles frutos de justicia. Entonces aquí vemos que Dios no es el que nos da el sufrimiento, pero a veces Dios permite que pasemos por algunas pruebas para que nosotros, porque a veces en la vida cuando todo va bien, pierde uno de vista al Señor, piensa uno que todo lo tiene uno por méritos propios. Entonces a veces Dios permite que pase uno por ciertas dificultades para que uno medite en el Señor y se dé uno cuenta de que todo lo que uno tiene, todo lo que uno hace, le pertenece al Señor, de que nosotros no somos, sin el Señor no somos nada. Exacto. Esta persona que estaba experimentando pruebas, pues la hermana White le trata de animar diciéndole de que pues las enfrentara y que supiera de que
Dios permitía esas cosas para que experimentara los apacibles frutos de justicia. Siempre hay un propósito en todas las pruebas. Así que bien podríamos decir entonces, hermanos, con esto que hemos dicho hasta aquí, que siempre va a haber esperanza detrás de la nube. Y así es efectivamente el subtítulo que ya tiene la lección correspondiente al domingo. Esperanza detrás de la nube. Vamos a meternos un poquito más en la vida de Job. Vamos a tratar de ir más adentro en su situación. ¿Cómo se sentía Job, hermano Josué, siendo humano, acerca de su difícil situación? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Job, al capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dejemos que la Biblia nos responda. Job, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice aquí: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. Entonces aquí vemos que Job pues estaba pasando por una situación pues muy difícil. Imagine perder 10 hijos, tenía unas úlceras, unas llagas, no se podía ni rascar. Yo creo que nadie hemos experimentado algo así como lo que experimentó Job. Y él humanamente pues ahí sentía que quería morirse. Tal vez habría que aclarar que cuando decimos de que hay que perseverar, tampoco significa de que pues nos vamos a estar riendo, ¿verdad? No. Es normal que experimentemos pues dolor y tristeza. Lo que tenemos que tener en mente es de que en medio del dolor y la tristeza tenemos que seguir adelante, perseverar. ¿Cuánta gente ha dejado de ir a la iglesia? ¿Cuánta gente ha dejado ya de no seguir en los caminos del Señor? Sencillamente porque no soportaron la prueba, no soportaron la situación difícil que se les vino y no perseveraron. Hermanos, es normal y natural sentirse triste, a veces hasta, pues, si la prueba es tan difícil, desanimado, pero recuerden que en la medida en que nos mantengamos siempre buscando de Dios, el desánimo va a pasar. Miren, ustedes pueden ver aquí a Job como humano, diciendo: maldigo el día y en que yo nací, que perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. Hermanos, aquí nosotros podemos ver a este hombre expresando palabras pues completamente de desánimo, porque ya estamos hablando, como dijo el hermano Josué hace un momento, de una prueba que ya le tocó a él en carne propia. Como decíamos la semana pasada, se está rascando ya con tiestos porque no hay cura para su mal. Entonces la situación está tan complicada en él que llega a ese punto de expresar esas palabras. Pero sigue diciendo más, hermano, del 9 al 11, ¿qué dice? Del 9 al 11, sí, aquí está. Oscurezcas en las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Algo interesante de Job es que aquí no se mira que él esté como echándole en cara a Dios no está culpando a Dios de lo que le ha pasado, sino que está tan dura la prueba, tan difícil lo que está sufriendo, que dice: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Ahora, hermano, nosotros no hemos llegado a ese punto de sufrimiento. Nosotros, la verdad, las cositas que a veces nos pasan y no las soportamos, sencillamente, pues yo siempre digo que somos cobardes, digo yo, porque no, pues Job, mire, ¿quién de nosotros ha pasado por esto? Y a todos nos toca pasar por situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, pero
yo siempre digo que a veces tiene que ser uno muy sincero con uno mismo y meditar en las cosas de Dios y darse cuenta cuándo realmente son pruebas que Dios le está poniendo o son cosas que uno mismo se está buscando. Exacto. Porque Dios en su misericordia, y de aquí tenemos la palabra inspirada en el espíritu de profecía y en la Biblia, y Él nos dice qué es lo que debemos hacer, y a veces nosotros nos buscamos aflicciones y el espíritu de profecía y la palabra de Dios nos dice que vayamos por un lado y a veces nosotros queremos ir por otro camino. Así Aquí es. vemos Job, que era un hombre íntegro, y más sin embargo lo que él estaba pasando. Ahora, si nosotros, a pesar de que a veces no hacemos las cosas como Dios quiere, a veces nos vienen pruebas. Y a veces, como comentaba usted, no hemos pasado por esas situaciones. Con cualquier pruebita, a veces hermanos ya no quieren ir a la iglesia. Sí. Cualquier cosa que sucede. Porque a veces perdemos de vista que pues es Dios el que nos da la salvación. Y yo siempre he dicho que entre más oscura está la noche, cuando en la noche está más oscura es porque ya va a amanecer, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, nosotros hemos mirado hasta aquí estos textos que él está enfocado en cuanto al día en que nació, que lamenta realmente que pues él haya tenido que nacer para venir a estar sufriendo esto. Pero veamos los versículos 20 al 22 que nos dicen. Dice, porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Parece que entonces estaba tan difícil que lo La que él situación, deseaba era la muerte. la muerte. ¿Para qué se le da luz? Dice el trabajado, Sí. y vida al amargado de alma. Él estaba en tan grande amargura que decía, ¿para qué tengo la vida? Dice, a los que esperan la muerte, dice, y ella no llega. Y aunque la buscan más que tesoros enterrados, ¿para qué? Como quien dice, se les da la vida a los que estamos esperando la muerte, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. La verdad, aquí nosotros podemos mirar que el hombre llamado Job, humanamente hablando, su situación estaba muy, pero muy difícil. Muy difícil. Bueno, ¿qué debemos considerar en tiempos de aflicción entonces? Según Job 5, 17 al 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra. 5, 17, 19. Dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Según se mira aquí, hermano Josué, el mismo Job está entendiendo de que va a haber cura para su mal. Así es. Porque dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él es el que hiere y sus manos curan. Y el 19 que se me pasó decía, y en 6 días tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Aquí se puede ver, mire, que él no perdía la esperanza. No. Aquí nosotros podemos ver, nosotros vemos a un hombre que está entre el desánimo y la esperanza, el desánimo y la esperanza. Los textos anteriores han hablado de él, cómo se sentía, cómo realmente lamentaba haber nacido. Pero ahora nosotros encontramos que él mismo se da esperanza, porque él dice de que Dios dice, Él es verdad que castiga, Así es. pero Él también, así como hace la llaga, Él es el que venda. Sí. Así como hiere, así también cura. Así que al final dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Si usted nota, él está utilizando la palabra que Santiago usó al principio, Así es. de cómo dice que bienaventurado el que sufre. Porque al final, el mismo Dios que le ha permitido que pase por esa situación, al final ese mismo Dios lo va
pues a bendecir doblemente, lo va a restaurar, le va prácticamente a levantar y es el que le va a curar. Entonces nosotros podemos ver de que en tiempos de aflicción hay que tener muy en cuenta esto. En tiempos de aflicción nunca nosotros debemos olvidarnos de estas palabras que estamos leyendo, porque son las que nos van a permitir poder pues superar el problema, la adversidad que podamos estar teniendo. Y es difícil, ¿verdad? Humanamente en tiempos de aflicción ejercer la fe, y es cuando a veces la fe flaquea, pero nosotros tenemos, yo uso mucho que nosotros somos cristianos ya por el conocimiento, no por los sentimientos, que aunque haya aflicción, nosotros tenemos que ir a la luz de la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que aunque no el ánimo no sea el más bueno, nosotros tenemos que ir siempre a la luz de la Biblia. ¿Y qué es lo que tiene Dios para nosotros? Y tener fe en el Señor de que Él está en control de todo. Así que, amigo televidente, no sé si tú en estos momentos estás pasando por alguna prueba muy difícil. No sé si también te sientes como Job, como decepcionado, decepcionada de lo que te está pasando. Pero debes de saber de que, como dice nuestra lección de hoy, detrás de esa nube hay esperanza. Y la esperanza es el mismo Dios. Nosotros tenemos que, de este siervo del cual estamos estudiando, aprender para saber manejar la prueba. Bueno, vamos a leer unas declaraciones inspiradas que hay aquí en la lección, así que, ¿qué le parece si comienza usted? Claro que sí. Dice, precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Y es lo que hablábamos ahorita. Sí. ¿Qué dice? Como dice aquí, el tiempo más apropiado de ejercer la fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando todo va bien, pues es muy fácil ser cristiano. Uh-huh. Cuando todo tienes trabajo, tienes salud y todo te va bien, entonces es muy fácil. Pero cuando vienen las pruebas, pierdes el trabajo o pasas por alguna situación difícil, ahí es cuando se prueba tu fe. ¿Qué tanto confías en el Señor? ¿Qué tanto confías de que tiene algo mejor preparado para ti? Ahí nos damos cuenta nosotros de que realmente si confiamos o no confiamos en el Señor, o si es o esa situación que estamos pasando, Dios la está permitiendo para que nuestra fe crezca. Así es. Cuando parecen, dice, asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. Amén. Wow, Primeros Escritos, página 72. Tremendo esto, hermanos. Sí. Así que cuando tú mires que las nubes están bien negras, hermana, hermano, entonces tú tienes que dejar que tu fe atraviese esas tinieblas y disipe esas nubes. Por eso es que el cristiano es justificado por fe. La fe en el Señor Jesucristo le sostiene en medio de la prueba. Dice aquí que a todos los afligidos viene Jesús con el ministerio de curación. El duelo, el dolor y la aflicción pueden iluminarse con revelaciones preciosas de su presencia. O sea que Dios es el que dice que viene con el ministerio de curación. Sí, ¿verdad? ¿Viene a curar? Viene a curarnos, a sanarnos de cualquier dolor, a iluminar nuestros caminos, a sanar las heridas. Si tuviste la pérdida de un hijo, si perdiste tu trabajo, ahí está el Señor. Nomás Él, todo lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y ir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Así y contarle nuestra aflicción, contarle tu aflicción, querido hermano que estás allí, y Dios traerá curación, no solo a lo mejor por alguna situación material, sino también curación a tu alma, y te dará el descanso espiritual. Amén. Bueno, Dios no desea, dice, que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. Amén. Hermanos, esto es lo más bonito de la lección, que como dice, hay esperanza detrás de la nube
y esa esperanza es nuestro Dios. Miren qué bonito. Él no quiere, dice, que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. Detrás de esa prueba, hermano, detrás de ese problema, hay un rostro de Dios. Amén. Que te mira con misericordia. Míralo por fe, porque Él está simpatizando contigo, está compadeciéndose de ti, y a su debido tiempo, cuando el propósito por el cual Él ha permitido que eso suceda se alcance, verás cuán feliz vas a ser. Solo es que te mantengas perseverando en Él, creyendo en Él, siempre confiando en Él, como Job lo hizo. Amén. Sigue diciendo la palabra inspirada: el bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Y eso es lo que pasa cuando estamos pasando por una situación difícil. A veces es cuando, no a veces, siempre es cuando tenemos que ejercer más la fe y ir al Señor, ¿verdad? Porque Él dice que está cerca, está nomás esperando, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, sabe lo que necesitamos nosotros, pero Él quiere que se lo pidamos en oración, vayamos a Él y nos humillemos, nos arrodillemos y le digamos: Señor, estoy pasando esta situación, pero en tus manos estoy y en ti confío y en ti tengo fe de que tú me vas a ayudar, ¿verdad? Conforme sea tu divina voluntad y no la mía, y en el tiempo que tú decidas que sea, y no en mi tiempo. En este ministerio nosotros tenemos un programa que sale los lunes, miércoles y viernes, que es el Ministerio de la Oración. Y yo puedo ver cuántas personas allí llama y pues están siempre cargadas con muchas pruebas y muchos lloran contando su situación. Bueno, lo bonito de todo esto es que dice que el bendito Salvador dice, está cerca de ti. Tal vez tus lágrimas no lo perciban, no lo logres ver, pero está cerca, dice, de ti. Y anhela, dice, estrechar nuestra mano y desea que lo miremos con fe sencilla y que le permitamos que nos guíe. Mira qué hermoso esto. Jesús quiere que le permitamos ser nuestro guía. Él nos quiere estrechar la mano. Así que, hermano, no te caigas en una desesperación profunda al punto de que te sientas abandonado. Tú no eres huérfano. Tú tienes un Padre en los cielos que vela por ti y que en la prueba Él no te abandona. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas. Él conoce por lo que estamos pasando. Él conoce nuestras aflicciones. Él conoce nuestras pruebas. Todo lo que tenemos que hacer es pedírselo en oración y con fe de que Él, cualquier cosa para nuestro Señor Jesucristo, no hay imposibles, pero Él lo va a resolver. A veces nosotros humanamente queremos que la situación que estamos pasando se nos resuelva de la noche a la mañana, pero Dios conoce el tiempo y en su tiempo Él nos dará la sanación o nos dará el trabajo o cualquier situación que estemos pasando. Él en su tiempo nos lo va a conceder conforme sea su voluntad. Amén. Bueno, dice que el Señor nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en Él y meditar a todas horas en su bondad. Él elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas hasta un reino de paz. Todo esto que hemos estado leyendo está en el discurso maestro de Jesucristo, página 16. Y al final, miren ustedes, dice que Él nos va a elevar más allá de la tristeza hasta un reino de paz. Por eso decía Él en la lección de la semana pasada, estas cosas, decía Él, les he hablado, para que en mí tengáis paz. Paz significa prosperidad, significa bienestar, significa felicidad. En mí, dice Cristo, la van a obtener. Solamente eleven su alma hacia mí, amén, dice el Señor. Bueno, así, hermanos, entonces vemos que en la paciencia de Job o en la perseverancia de Job, nosotros encontramos y aprendemos que hay esperanza detrás de la nube, porque Job
en medio de esa nube que le llegó, él supo entender que la esperanza solamente está en Dios, perdón. La esperanza está en Dios. Me gustó lo que leímos, que dice que él pone la llaga, dice, pero al mismo tiempo él la venda. Así. Bueno, hemos llegado al final de la lección. ¿Qué les parece si hacemos la oración para terminar? Oremos. Oh Padre Celestial, te agradecemos por esta lección que una vez más nos viene a dar aliento, que una vez más nos viene a fortalecer. Te rogamos que no nos desesperemos, por muy amarga que sea la prueba, por muy oscuro que se vea el camino, que siempre nos acordemos que en medio de la oscuridad, al final alumbrará el día, al final amanecerá. Y siempre, Señor, que nos confortemos en las palabras de Job, de que Dios es el que cura y de que al final sus propósitos se van a cumplir. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti, a tener fe en ti y a depositar en ti todas nuestras cargas. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.